Estoy con uno de los líderes del movimiento del socialismo y al proceso de cambio, le da el presidente Evo Morales, el valiente senador Leonardo Loza del departamento de Cochabamba. Leonardo, muchas gracias por esta entrevista. No, siempre agradecido, saludar a usted, a su programa, a su medio, así que contento y feliz por este tipo de cobertura, muy contento. Por suerte ustedes en el Senado están bien administrados porque está Andrónico Rodríguez. Lo que no se puede decir es que pasa en diputados. Ayer fue una sesión vergonzosa donde estuvieron secuestrados diputadas mujeres, tanto de Comunidad Ciudadana, Creemos, y las leales al movimiento del socialismo. ¿Qué nos puede decir de esta nefasta gestión de Israel Huancarí que permite todo esto que está pasando y la violencia entre legisladores? Un total desorden cuando no existe liderazgo, cuando no existe personalidad, cuando no existe convicción, cuando no hay orden, es como se ve en los diputados. Yo lamento mucho que sea una imagen absolutamente negativa, no solo para el pueblo boliviano, sino para toda la comunidad internacional. El recalco, cuando carece uno, no tiene características de dirección, de administrar, de dirigir, lamentablemente se termina en una pelea, así como vemos todos los días en Cámara de Diputados. Ojalá se pueda reflexionar, ojalá se pueda evaluar, analizar y no vender esa tan mala imagen que está desperdiendo en los diputados. En el Senado, como usted indicaba, existe liderazgo, hay dirección, hay conducción. Y respeto a la oposición. Respeto lo que debería primar, lo que no existe en los diputados. Yo lamento y me da mucha pena el señor Huancarí esté ahí solo por estar, que no dirige, que no ordena, en realidad no hace nada. Hay diputados peleándose entre mujeres, saltando, y creo que es una vergüenza. Ojalá puedan reflexionar y ojalá el gobierno también pueda reflexionar y no seguir manejando como a un títer en tema de diputados con tanto escándalo que recalco es vergonzoso. La última pregunta, durante el proceso de cambio pudo haber algún error político, como lamentablemente ocurre en todos los gobiernos, pero hubo más cosas positivas que negativas en los gobiernos de Evo Morales. Y hoy parece que el pueblo en su gran mayoría confía en que Evo vuelva a la presidencia. ¿Qué nos puede decir de este liderazgo de Evo y cómo va a corregir los errores que lamentablemente se cometieron en el tiempo pasado? Bueno, es como en cualquier grupo, empresa, familia, siempre existe dificultad, siempre hay problemas, pero como usted indicaba, en tiempos del gobierno del hermano Evo Morales ha habido más logros que problemas, ha habido más victorias que derrotas, ha habido más crecimiento que la pobreza inclusive. Disculpa, esto hasta lo reconoció el periodista líder de la derecha, Carlos Valverde, que Evo Morales hizo más que arse. Esto es algo muy visible, que camina a Bolivia y ve las obras importantes que hizo el presidente Morales. Cada paso que puede estar en algún rincón de nuestro país de Bolivia, puedes encontrar una huella de Evo Morales, un trabajo de Evo Morales, un sacrificio, una obra de Evo Morales. Eso ha sido el proceso de cambio. Hoy, por supuesto, la gente, yo siento, silenciosamente sufre para que Evo Morales vuelva a ser gobierno, porque había más venta, había más movimiento económico, había más circulación, había más producción, había combustible, había dólares en Bolivia para comercio exterior, había construcción, había empleo. Aquel compañero que vende comida vendía 3-4 veces al día, hoy en día vende uno. Y un respeto internacional, la comunidad internacional, cuando uno dice Bolivia, dice Evo Morales. Antes, lamentablemente, no ocurría. Decían Bolivia, un país pobre, olvidado, y a partir del proceso de cambio se reconoció a nivel internacional los logros del gobierno. Evidente, ha sido muy claro y muy contundente el reflejo internacional de Evo Morales, principalmente con temas, con políticas sociales, con medidas económicas que creció, reflejó bastante. La reivindicación soberana, la salida al mar. La salida al mar, muchos otros temas. Ahora algunos países plantean actuar como en Bolivia. Hoy en día yo considero que hemos vuelto a esas épocas neoliberales que Bolivia no dice nada ante la comunidad internacional. No significa nada Bolivia para la comunidad internacional. Su opinión en este momento y antes de Evo Morales no servía y no sirve para la comunidad internacional.
desapareció, solo aparece en noticieros del mundo cuando un narco le llama Sonia o alguna otra cosa más a un ministro del Estado. Cuando ningunea al gobierno, el propio presidente en anteriores días reconocía que tiene problemas en tema de lucha contra el narcotráfico. Cuando el presidente dice que tuvo una guerra con Ecuador y era la guerra del Chaco con Paraguay, parece que ni el presidente sabe la historia de su pueblo. Un error, un presidente no puede discursar así, ¿no? Por más que se lo hayan escrito en un libreto, como siempre se lo hace, como si no conociera la historia de nuestro país, se equivocaron. En ese tipo de cosas tan negativas, inaceptables, aparece hoy en día en el discurso político internacional de nuestro país, nuestra querida Bolivia, lo que antes era totalmente lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, mamás.